Shalom, amados hermanos, bienvenidos para seguir estudiando las cosas tremendas que nos tiene el Señor Jesucristo, para seguir fortaleciéndonos espiritualmente. Así que vamos a orar. Padre Celestial, estamos aquí reunidos, Señor Jesucristo, para saber más de ti. Estamos aquí, Padre Santo, para recibir tu palabra. Estamos aquí, Señor Jesucristo, para sentirnos más fortalecidos, más preparados para enfrentar este último tiempo. Así que, Señor mío, le ruego, Señor Jesucristo, de que limpie nuestros oídos espirituales, que nos prepare, Señor, y nos hagas ver con los ojos espirituales tu palabra. Y, Señor mío, también le pido, Señor, que cada hermano, cada hermana, que tenga alguna dolencia, algo que le impida recibir la palabra, que usted, Señor Jesucristo, vaya donde esa persona, vaya donde ese hermano, de esa hermana, y que sea libertado para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, de su nombre, Padre Santo. Esto se lo digo humildemente, Señor, en su precioso nombre, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ir a Isaías 55, versículo 3 al 4, y vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Dice aquí: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. Repito, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir estudiando a David y bueno, una pequeña información. Nosotros estamos estudiando a David en detalle, la primera etapa de su vida, pero no quiere decir de que vamos a leer cada versículo que tenga que ver con David. No quiere decir de que nosotros vamos a estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo, hasta que David ya parta con el Señor. No, vamos a estudiar hasta donde Dios nos guíe por ese río de vida. Amén. Recuerden que el tema que nos trajo hasta aquí fue el río de vida, el tema del río de vida. Así que vamos a estudiar hasta donde las aguas del río nos guíen. Amén. Recuerden que el río de vida tiene, por así decirlo, 4 profundidades, de los pies, de estar a todavía a puertas de entrar al río. Luego lo tenemos el río de vida a los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos y finalmente por encima de la cabeza. Amén. Recuerden también de que alrededor, en la ribera del río, hay árboles. Amén. Hay árboles alrededor del río. Tenemos 7 árboles que están, y los cuales decoran el propio templo de Dios. Amén. También, todo tiene que ver también y está ligado, y estudiamos Cantar de los Cantares, que todo este río de vida es un río de amor, es un río el cual nos conecta con nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y hemos empezado a estudiar también de que este río de vida, el cual era un río congelado, amén, era un río congelado porque dice la Biblia que es un río de cristal. Este río tiene que ser descongelado por el fuego del Espíritu Santo que tenga usted y tenga yo, y el fervor que le pongamos a la palabra, el fervor que le pongamos, la perseverancia que le pongamos, la tenacidad con la cual nosotros vivamos para Cristo. Ese fuego va a ir aumentando y va a ir descongelando ese río, y nos va a llegar gota a gota, parte su palabra, parte su revelación, hasta que el río, el caudal, va a seguir ascendiendo, va a empezar a crecer y vamos a poder nadar en él. Y después de este río, este único río que hay, este río luego se divide en dos. Y este río que se divide en dos, una parte del río se va al mar pequeño, al mar muerto, y el otro río se va al mar Mediterráneo. Nosotros definimos que el mar muerto, el mar pequeño, ese río va a sanar, ese mar pequeño
lo cual es nuestra parte espiritual, nuestra parte consciente. Tenemos el consciente y el subconsciente. Amén. Y nuestra parte consciente va a ser algo, va a ser considerado como el mar pequeño. Amén. Y el río de vida va a ir a sanar ese mar. Y el mar Mediterráneo, o sea, el subconsciente, es un mar grande. El 90% de nuestra, por así decirlo, nuestras capacidades mentales, nuestra mente. Amén. El 90% es el subconsciente. El 10% es el consciente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí estamos. Aquí estamos, el río de vida. Nos dimos cuenta de que para sanar nuestro consciente vino Josué, el gran guerrero Josué, y empezó a liberar, a conquistar parte de la tierra. Recuerden que fue parte de la tierra, porque leímos en el libro de Jueces de que Dios dejó a naciones a propósito para que el pueblo de Israel conociese la guerra. Amén. Entonces Josué vino y con sus conquistas conquistaron el lado consciente de nosotros. Amén. Pero ahora, ¿quién conquista el inconsciente? ¿Quién va a conquistar la parte donde va a ser obtenido el terreno para edificar un templo? Ahí tenemos a David. Ahí tenemos al rey David. Amén. Entonces con Josué conquistamos el consciente. Con David ahora conquistamos el inconsciente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora nosotros hemos estudiado a David y vamos a ver qué tenemos para hoy. El título para este día será David entre los filisteos y David recupera lo que es suyo. Amén. David entre los filisteos y David recupera lo que es suyo. En primer lugar, David en una ocasión ya fue ante los filisteos. Amén. David ya había ido. ¿Qué ocurrió en esa primera ocasión? Lo tomaron, lo prendieron y cuando lo trajeron a Aquis, David se fingió loco. David se fingió loco. Amén. Y nosotros vimos los principios espirituales que conlleva todo eso. Nosotros lo vimos a la luz de la palabra, a la luz de la revelación. Y bueno, luego David salió de allá. David se fingió loco y aquí dijo, ¿acaso me faltan locos para que este venga acá y se haga el loco? Entonces David salió de ahí. Y salieron preciosos salmos de eso. Salieron salmos tremendos de esa situación. Y todo eso lo estudiamos. Ahora tenemos una segunda ocasión. Ahora David viene nuevamente ante los filisteos. Si leemos 1 Samuel capítulo 27, versículo 3 dice: Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el de Carmel. Y vino a Saúl, o sea, le llegó el comunicado, la nueva, de que David había huido a Gat y no lo buscó más. O sea, Saúl dijo, David ahora está fuera de Israel, está fuera de nuestras fronteras y nosotros nos estamos cuidando de los filisteos. ¿Qué vamos a ir a buscar allá, al propio lugar de los filisteos a buscar a David? No. Vamos a quedarnos en nuestro terreno, en nuestro territorio. Amén. Dice la Biblia que Saúl ya no lo buscó más. ¿Y qué ocurrió? Versículo 5. Y David dijo a Aquis: Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Amén. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas,
porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba a David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jerameel, o en el Negev de los ceneos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y sigue diciendo: ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que no viniesen a Gat diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David, y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Amén. Fíjense, acá David le decía: no, si yo fui a eliminar a los de a estas tierras, el Negev de Judá, y Judá pertenecía claramente a una de las tribus de Israel. Amén. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que David hacía incursiones contra los jesuritas, los jesritas y los amalecitas. Amén. Entonces David decía: no, yo me encargo de esta del Negev de Judá, me encargo de esta parte. Y en cambio David iba a los propios pueblos paganos de por ahí, y David los masacraba, pero a todos, no dejaba ningún testigo, amén. ¿Por qué? Porque si uno solo sobrevivía y escapaba de ahí, iba a decir a Aquis: ¿sabes qué, Aquis? Este David no está atacando a Israel, este David está atacando al propio pueblo, a los propios pueblos paganos, que muchos de ellos somos tus aliados. Amén. Tremendo. Pero ¿qué ocurre? David llevaba consigo grandes riquezas, grandes trofeos. Y aquí decía: vaya, qué gran trofeo has tomado, qué gran beneficio has obtenido. Y todo esto lo obtuviste de tus propios hermanos. Amén. Y David decía: sí. Eso está más que claro, lo he tomado de ahí. ¿Y qué ocurre? Aquis dijo: miren, está atacando a su pueblo, ahora todo el pueblo de Israel le debe parecer una abominación a David. Amén, le debe parecer abominable a su propio pueblo. Y Aquis entonces decía: entonces ahora David será siempre mi siervo. Amén. Siempre será mi siervo. Amén. Es tremendo eso. ¿Qué ocurrió? Va a ocurrir algo tremendo. ¿Por qué? Porque fíjense en esto. 1 Samuel 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Amén. Ahora ya no era un David desatado, por así decirlo. David decía a Aquis: ¿sabes qué? Voy a ir a hacer una incursión, espérame aquí, no te preocupes, no necesito de tus fuerzas, con mis propios guerreros podemos hacer esto. Amén. Y David, en vez de atacar a Israel, iba a atacar a otros pueblos paganos de por ahí. ¿Qué ocurrió? Ahora, dice la Biblia que aconteció aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear justamente contra Israel. Amén. Y dijo Aquis a David, le dijo ahora el rey de Gat, le dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Amén.
esto es algo complicado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Juntaron todas sus fuerzas los filisteos y ahora los filisteos iban por Israel, iban a tener guerra contra Israel. Y aquí dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi guardaespaldas, entonces me tienes que seguir a la guerra. Y David no podía decir, no, me niego. Y aquí le diría, ¿por qué? Porque son mis hermanos. Y aquí diría, pero si te he visto más de un año masacrando a todos esos pueblos, ¿de a dónde has obtenido entonces tanta riqueza? Amén. Aquí diría, bueno, vamos a ir a matar a los israelitas. Tú ya eres un experto en eso, ¿verdad, David? ¿Se dan cuenta? O sea, esta, por así decirlo, omisión de David, esta mentira que le dijo David a Aquis, le ocasionó un problema. Porque ahora directamente David iba a estar en el campo de batalla en contra de sus propios hermanos, en contra de su propio pueblo. Y David, estoy seguro, la Biblia no lo especifica, pero estoy seguro que David inmediatamente tuvo un peso en su corazón. Tuvo un peso en su corazón porque David podía libremente matar al filisteo, libremente matar a pueblos paganos, pero no a los hijos de Israel. No a los hijos de Israel. Amén. ¿Qué ocurrió? Posterior a estas dichos de Aquis, y tras la muerte de Samuel, Saúl quizás debe pronosticar que se viene la guerra contra los filisteos, y Saúl, al no tener al profeta, y ya que el profeta no lo quería ni ver, ¿amén? Cuando estaba con vida, Saúl, dice la Biblia en 1 Samuel 28, desde el versículo 3, que Saúl le va a consultar a la bruja de Endor, amén. Va a consultarle a una divina, a una bruja, a una satánica, qué va a suceder, qué va a ocurrir, etcétera, etcétera. No vamos a estudiar esto porque ya no nos interesa Saúl. No nos interesa Saúl. Pero que Saúl haya ido a consultarle a una adivina, que le consultase a una bruja, a una satánica, quiere decir que cuán tan alejado de Dios estaba Saúl. Amén. Que estaba totalmente alejado de Dios Saúl. Amén. Y ahora, este es el cuadro que tenemos. Los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. El líder de Israel, Saúl, está totalmente sacado, está alejado de Dios, le está consultando a una bruja, etcétera, etcétera. Y a David le dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a la guerra con nosotros. Aquí le dijo, tú vas conmigo. Y David, si preguntase el por qué, aquí diría, mira, tú has sido quien más me ha traído trofeos, quien más me ha traído beneficios, quien más me ha traído tesoro de tus conquistas. Amén. O sea, David era el mejor militar que tenía Saúl. Y ahora que David no está con Saúl, ahora David está con Aquis. Ahora David fue ahora catalogado como el de mayor victorias, por así decirlo. Amén. Por todos los trofeos que traía. Entonces, David ahora no está peleando por Saúl, sino que está peleando por Aquis, para Aquis. Y la diferencia ahora es que los filisteos se reunieron para batallar contra Israel y ahora David va con ellos. Amén. No es que David ahora va solo, porque David podría decir voy a Judá a batallar para allá, y David después se escondía, tomaba otro camino, se tomaba otra ruta e iba a matar a los otros pueblos paganos. ¿Qué ocurre? David ahora estaba contra la espada y la pared, porque Aquis le dijo, vamos contra Israel, tú también irás. Y David no se opuso a Aquis. David dijo, como desees, Aquis, como desees. David no podía decir, yo me opongo, no lo haré. Y Aquis le diría, ¿por qué? Porque es mi pueblo. Y Aquis le diría, ¿pero qué has estado haciendo todo este tiempo?
No que todo este tiempo has estado en el Negev de Judá. No podía decir eso. Amén. El corazón de David estaba en una encrucijada. El corazón de David tenía un peso. Amén. Porque ahora sí tenía que ir a batallar contra sus propios hermanos. Amén. Y David al decir, muy bien Aquis, tú sabrás lo que hará tu siervo. Aquí prácticamente David está entregando una profecía prácticamente. Amén. Tú sabrás lo que harás con tu siervo. O sea, David se entrega, al decir esas palabras, se entrega no en las manos de Aquis, David se entrega en las manos de Dios. Amén. David está mirando los cielos y está diciendo, Señor, fíjate en esto que estoy diciendo. Aquis, tú sabrás lo que hará tu siervo. Amén. ¿Por qué estoy diciendo que David se estaba tomando y estaba confiando en el Señor? Amén. David estaba con sentimientos encontrados. Amén. Porque tenía que batallar contra su propio pueblo. Pero también David ya tenía experiencia en estas situaciones. Recuerden los salmos de David. David siempre decía, Jehová es mi refugio, Él me guiará mis pasos, Él me librará de mis enemigos. David pudo derrotar a Doeg, lo cual significa ansiedad. Ansiedad, y la ansiedad, recuerden que es lo que uno, cuando uno se proyecta en el futuro, y es cuando el futuro te enferma a ti. Es cuando nos las damos de profetas y pensamos y decimos, esto va a ocurrir en el futuro y además me va a ir mal, va a ser un dolor a mi corazón, ya me está doliendo sin siquiera vivirlo aún. Amén. Y es cuando nosotros nos ponemos el traje de profeta y decimos, esto va a pasar, esto va a ocurrir, va a suceder de tal manera y yo haré de esta cosa y me sucederá esto y me dolerá aquí, me voy a poner a llorar, mi familia se va a destruir, etcétera, etcétera. Amén. Eso todavía no sucede, eso todavía no pasa, pero nos vestimos de profetas. Nos vestimos de profetas y dictamos un así dice el Señor, el cual claramente no es un así dice el Señor, no es un así dice el Señor, sino que nosotros ahí lamentablemente estamos siendo sujetados por Leviatán. Sujetados por Leviatán porque Leviatán es el rey de los soberbios, y cuando Leviatán toma dominio, cuando Leviatán toma poderío, Leviatán hace a un lado lo que opina Dios, Leviatán hace a un lado las promesas de Dios y Leviatán toma el control y Leviatán dice, esto va a suceder y Leviatán lanza una falsa profecía. Entonces eso es lo complicado de la ansiedad. La ansiedad es una falsa profecía. Es una falsa profecía. Si alguien está con ansiedad, está siendo ungido por una falsa profecía. Está siendo ungido por el propio Leviatán. Y David pudo derrotar al títere de Saúl. David pudo derrotar al títere, a ese títere Doeg la ansiedad. Y David, por cuanto pudo derrotar a Doeg, David dijo, me están ordenando esto para el futuro. Me están ordenando esto. En el futuro tendré que batallar contra mi pueblo, mi propio pueblo. Entonces, Aquis, que se haga como tú digas. Tú sabrás lo que hará tu siervo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O sea, Aquis dijo, esto sucederá en el futuro. O sea, era algo que claramente ponía y activaba la ansiedad en el aire. Amén. Pero David no se dejó dominar por Doeg. David no se dejó dominar por la ansiedad. David, incluso quizás hasta sin pensarlo, inconscientemente, su subconsciente respondió instantáneo, como si alguien le hubiese pegado ahí y hubiese sido un reflejo. David dijo, no te preocupes, tú sabrás lo que hará tu siervo. Eso quiere decir que David, su subconsciente, su inconsciente, David lo tenía totalmente sujeto a la palabra del Señor, por cuanto no se dejó guiar por la ansiedad. Amén. Cualquier persona común podría ante
¿sabes qué? Tú vas a entrar en guerra y del bando contrario está tu propio padre, tu propia madre, tus hermanos, tu familia, tu esposa, tus hijos. Alguien se afligiría. Aún no sucede, aún no pasa, pero alguien lo piensa y ya le duele. ¿Amén? Pero eso no ocurrió con David. David en su interior instantáneamente dijo, no reclamaré, no armaré un berrinche, no haré un pataleo, no lanzaré patadas a lo loco por esta situación que aún no acontece. Amén. David dijo, lo que se me ponga enfrente es porque Dios, es porque el propio Dios desea que eso ocurra. ¿Amén? David decía, lo que se me ponga enfrente, yo actuaré según lo que se me ponga enfrente, porque eso es lo que Dios desea que ocurra. Amén. Fíjese en esto. Samuel había ungido a David para que él fuese rey sobre Israel. Samuel le ungió, le vertió el cuerno de aceite en David. Amén. Rey sobre Israel. Pero ahora, según la ansiedad, según Doeg, según Aquis, ahora David tendría que matar a aquel pueblo que formaría parte de su propio reino. Amén. David tendría que ir a matar al propio pueblo que después sería su reino. Entonces tenemos dos cosas, dos dictámenes que se dicen hacia el futuro. Dos cosas que van hacia el futuro. Amén. Una fue dicha mucho antes, muchos años antes. Y Samuel dijo, tú serás rey sobre Israel. Ahora en el presente de David se le dice, ahora tú tienes que matar al propio pueblo de Israel. Amén. Tú tienes que matar a ese propio pueblo. ¿Qué sucedió? Habían dos profecías. Una la dictó Samuel, otra la dictó Aquis. Samuel dijo, tú reinarás sobre ese pueblo. Aquis dijo, tú tendrás que matarlos. Amén. Y déjeme decirle esto. David es uno de los hombres que Dios ha amado rotundamente. Es uno de los hombres el cual Dios ama profundamente. Dios ama a todos sus hijos. A todos sus hijos. Amén. Pero David es especial, claramente. David es especial. Después de Jesucristo, del hombre que se habla más en la Biblia, debe ser David. Debe ser David. Hay muchos versículos que hablan de él. Hay muchos versículos que hablan de él. Ni de Moisés se habla tanto. A pesar de que el ministerio de Moisés fue tremendo y hubieron muchas maravillas. Amén. Pero el que tiene más versículos que van relacionados a la vida de él es David. Es David. Amén. Gloria al nombre del Señor. En Apocalipsis no se dice yo soy la raíz de Moisés y el linaje de Moisés. No se dice yo soy la raíz de Elías y el linaje de Elías. No. Yo soy la raíz de Pablo y el linaje de Pablo. No. Yo soy la raíz de Isaías y el linaje de Isaías. No. Jesucristo dijo, yo soy la raíz de David y soy el linaje de David. Amén. Jesucristo nombró a David. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué Dios amó tanto a David? Por claramente su obediencia. David fue obediente quizás el 99% al Señor Jesucristo, a Dios. Y cuando David fallaba, cuando David cometía un error, David sabía cómo humillarse. David sabía pedir perdón. Eso demuestra que David era un humano, podía cometer errores, pero que Leviatán no estaba sojuzgando a David. No estaba sojuzgando a David, el rey de la soberbia. No tocaba a David. Porque David, una vez que fallaba y Dios le decía, tú fallaste, inmediatamente David doblaba sus rodillas, alzaba su mano y decía, perdóname Señor, yo fallé, perdóname, ten misericordia de este humilde siervo. Amén.
Ese era David. Amén. Entonces David es uno de los hombres más amados por Dios, pero también déjeme decirle algo. David también es uno de los reyes, sino el mayor, uno de los reyes más amados por el pueblo de Israel. Amén. Es uno de los reyes más amados de Israel. Amén. De todos los reyes que hay, de todos los héroes que tiene Israel, David es uno de los más amados. Por algo David se llama David, pero su significado es amoroso, amante. Amén. Es amoroso, es alguien que da amor. Amén. Y alguien que da amor, pues recibe amor. Amén. David es uno de los reyes, es uno de los héroes de Israel más amados por el pueblo de Israel. Amén. Es un referente. Amén. Lo toman como ejemplo. Lo recuerdan con cariño. Amén. Ahora, fíjese en esto. Si David hubiese matado a su propio pueblo, esa popularidad no estaría. Téngalo más que claro. Porque el pueblo de Israel también es muy tajante con los traidores. Es muy tajante. Los hace a un lado y no los mira más. Amén. Si David hubiese matado a su propio pueblo, hubiese sido uno de los reyes rechazados. Cuando David hubiese querido tomar el poder, etcétera, etcétera, hubiese habido una guerra civil. Después Absalón creó una guerra civil, pero no fue porque ya no querían a David. Fue un tema de que el propio Absalón causó una división de iglesia. Amén. Entonces David, si es uno de los personajes más amados, algo debió haber ocurrido. Algo debió haber sucedido para que David no hubiese matado a su pueblo. Amén. Entonces, si David hubiese matado a su pueblo, la popularidad que tiene hasta hoy hubiese sido quebrantada. Hubiese sido quebrantada. Amén. Entonces, ¿qué ocurrió? David le dijo a Aquis, como tú ordenes, tus deseos son órdenes, Aquis. No le dijo, es mi sangre, no puedo matar en mi pueblo. Amén. Pero Aquis le hubiese respondido, pero no que ya lo habías hecho. Yo pensé que ya eras abominable al pueblo de Israel. ¿Qué más ahora que derrame más sangre de tu pueblo? Amén. La diferencia es que antes David iba a batallar a escondidas de Aquis. Ahora David iba a estar cuando los ojos de Aquis estaban presentes. Amén. Aquis no era omnipresente. Aquis no era omnisciente, que todo lo sabe. No era omnipresente, que estaba presente en todo lugar. Aquis se quedaba en el reino y David iba a batallar, mataba a los paganos y decía, esto traje del Negev de Judá. Pero ahora Aquis y David iban a estar en un mismo lugar, iban a tener al propio Israel enfrente, y ahora David, el cual era el militar más tremendo que estaba en aquel día, amén, era el estratega militar, era el guerrero mejor que tenía Israel, amén. Si David se hubiese aliado a Aquis, al pueblo filisteo, quizás, probablemente, si David hubiese tenido un mal corazón, un corazón sojuzgado, gobernado por Leviatán, hubiese dicho, este pueblo me traicionó por culpa de ellos, que ellos reconocen a Saúl, ahora soy exiliado, pues los voy a exterminar a todos. Quizás hubiesen arrasado con el pueblo de Israel. Porque David, David estaba la victoria en aquel día. Amén. ¿Qué ocurrió? Entonces, David se dejaba guiar completamente por el Señor Jesucristo, por Dios. ¿Qué ocurre ahora? 1 Samuel capítulo 29 dice así: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis.
Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? O sea, los príncipes de los filisteos vieron que venía ahora David con su gente, con sus guerreros. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? O sea, los príncipes de los filisteos decían: ¿qué está haciendo David y su gente aquí? ¿Qué está haciendo aquí él? Y Aquis dice: oye, espera, lávate la boca si vas a hablar de David. Ahora David ya no se comportó como un loco ante Aquis. Ahora David se mostró tal cual era ante Aquis, y Aquis quedó maravillado, y Aquis no lo podía entender. ¿Cómo este pueblo de Israel pudo rechazar a tan tremendo varón? Y Aquis decía: qué bueno, ahora él va a ser mi aliado, va a ser mi siervo para siempre. Entonces, y Aquis le decía a los filisteos: oiga, por favor, yo no he hallado ninguna falta en él. Pero versículo 4 dice: entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, contra Aquis. Se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres, o sea, de los filisteos? Los filisteos estaban diciendo: David sí puede que comience a batallar con nosotros, pero David en medio de la batalla se va a tornar contra nosotros y nos va a empezar a matar, y no nos conviene tener de enemigo a David. No nos conviene tener de enemigo, no nos conviene tenerlo en la batalla si David se convierte en nuestro enemigo, porque ahí la moral de los israelitas va a subir y nos van a arrasar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué ocurrió? Versículo 5. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Amén. Entonces, ¿qué ocurrió? Los filisteos trajeron el recuerdo de años y años anteriores, quizás unos 12 años atrás, cuando David estaba más joven. David estaba bajo el alero de Saúl, David era el siervo de Saúl, y la relación de David con Saúl era buena aún, y David empezó a matar filisteos. Y luego empezaron los cánticos, Saúl a sus miles, pero David a sus 10,000. O sea, se implantó la leyenda de David, la leyenda viviente, y este cántico, incluso en la época romántica, en la época medieval, etcétera, etcétera, cuando habían leyendas, cuando habían guerreros de renombre, etcétera, etcétera, a veces se le elevaban poemas y cánticos de esos valientes guerreros. Amén. Y en la Biblia nos tiene esta referencia también. Hubo un cántico de una leyenda viviente. El David que estaba con Aquis no era el mismo David de hace quizás 12 años atrás. Amén, unos cuantos años atrás, cuando David estaba con Saúl. Pero los filisteos recordaron eso y dijeron: no nos conviene, porque este ya mató a muchos aliados que teníamos nosotros en el pasado. No nos conviene que esté en la batalla porque se puede tornar en nuestra contra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué ocurrió? Aquis, con una tristeza tremenda, claramente. Y versículo 6. Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy.
mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David en ese instante, su corazón saltaba de alegría. Su corazón saltaba de alegría, estaba danzando su alma en el interior. Estaba danzando su alma en el interior. ¿Por qué? Porque fue su propio Señor el cual le dijo, no mates a tu pueblo, no le hagas daño a tu pueblo, vete en paz. Y David, su alma estaba saltando, estaba rebosando. David inmediatamente quizás vio al cielo y dijo, gracias Señor, gracias Señor. Pero ahora, en ese inconsciente que está ahí adentro, David ahora en el consciente, en lo tangible, en lo de afuera, David lanzó y dijo, versículo 8, y David respondió a Aquis, conscientemente, en el inconsciente, en el subconsciente, David está saltando de gozo, pero en el subconsciente, en lo tangible, en lo de afuera, en lo corporal, en lo visible, David dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? O sea, en otras palabras, David estaba como, por así decirlo, criticando y diciendo, ¿por qué no quieres que pelee contra Israel? ¿Por qué no quieres que yo sea el guarda de mi siervo en la pelea, en la lucha contra sus enemigos? O sea, cualquiera que lo ve de afuera, cualquiera diría, David está triste por no ir a batallar contra Israel. Pero eso es lo tangible, lo visible, lo que David le estaba diciendo a Aquis. Por dentro David estaba danzando de alegría. Amén. Y dice Aquis, y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. O sea, David, en otras palabras, a Aquis le responde, ¿estás seguro que no deseas ir contigo y que peleemos juntos? ¿Estás seguro? Tú me habías dicho en primera instancia que tenía que pelear. Por dentro David tenemos que estar claros, David no quería pelear, pero David quería, por así decirlo, ser agradable a los ojos del rey Aquis. Amén. Gloria a Dios. Pero Aquis dice con tristeza, dijo, no, vete en paz, espera la mañana y márchense ahí. Y David dijo, bueno, porque tú lo dices, iré. Y cuando David se da la media vuelta y Aquis se va, David esboza una sonrisa. David se va, se da la media vuelta, mira al centro y se va sonriendo. Se va sonriendo y por dentro clamando, diciendo, gracias Señor, gracias Señor. Cada paso que da y dice, gracias Señor, gracias Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. David se fue en paz. Amén. Ahora, ¿qué ocurre? David va a volver a su casa. David va a volver a su hogar, a su nuevo hogar que está en Filistea. Y en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 6, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas las dos mujeres. Las dos mujeres habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos.
Entonces David y la gente con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, como si fuera culpa de David que los amalecitas, que el pueblo de Amalek viniese y se hubiese llevado a todos cautivos. Entonces David todo angustiado porque se hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y David dijo al sacerdote Abiatar, y hasta ahí lo vamos a dejar hasta el momento. ¿Qué fue lo que primero hizo David? Fue con Abiatar, el sacerdote, cuando Doeg fue ante Saúl y dijo, ¿sabes qué? David está tramando algo contra ti. Amén. ¿Qué ocurrió? Saúl mandó a llamar a Ahimelech. Y Ahimelech es el padre de Abiatar. El único que sobrevivió a la masacre de la ansiedad Doeg fue Abiatar. Fue el único que logró escapar. Quizás Doeg lo estaba buscando, pero Abiatar escapó. Y David, lo primero que hace, cuando ve que llegaron cautivas a sus mujeres y al pueblo que quedó ahí, lo primero que hace David fue a ver a Abiatar el sacerdote. Amén. Gloria a Dios. Entonces recuerden esto. David supuestamente fue a pelear una batalla. Los príncipes de los filisteos lo rechazaron. Amén. Entonces David se tuvo que devolver. Amén. Y al regresar, ahora ya no estaba ni Abigail ni Ahinoam. Y recuerden que Abigail significa gozo y Ahinoam significa deleite. Amén. Era el gozo y el deleite que David tenía en el desierto. Era el gozo y deleite que David tenía en el desierto. Pero ahora llegó Amalek y le arrebató el gozo y el deleite a David. Le arrebató su gozo y su deleite. Amén. O sea, estos demonios amalecitas lograron quitarle a David su gozo y su deleite. Amén. En el desierto. Los amalecitas se llevaron cautiva a las mujeres de David. Amén. ¿De dónde procedían los amalecitas? De Amalek. Amén. ¿Y quién fue este Amalek? Amalek fue el primer adversario que se enfrentó el pueblo de Israel, el cual lo lideraba Moisés. Fue el primer adversario que se enfrentó el pueblo de Israel, liderado por Moisés, una vez que estos salen libres de Egipto. Amén. No se enfrentaron primero a Balaam, no se enfrentaron primero a los cananeos, etcétera, etcétera. El primero que salió a su encuentro fue Amalek. Amén. Y en Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 18, la Biblia habla cómo ataca Amalek. ¿Cómo ataca? ¿Cómo procede su ataque? Amén. La Biblia ahí nos dice que Amalek atacó la retaguardia del pueblo. Los que andan siempre en la retaguardia son los más lentos, los más débiles, los que les cuesta el andar, los que están más cansados. Claramente suelen ser niños, ancianos, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, enfermos. ¿Por qué? No pueden seguir el paso de los más fuertes. Entonces Amalek, ¿qué ocurrió? La Biblia también dice que Moisés, cuando Amalek atacó, Moisés estaba cansado y trabajado. O sea, Amalek espera que el líder esté débil, y aparte de que el líder está débil, ataca en los eslabones más débiles. Amén. Los amalecitas no atacaron cuando David estaba presente en Filistea. Los amalecitas no atacaron cuando estaba Aquis por ahí rondando. Amén.
No atacaron cuando estaba el ejército de David presente. Amén. Gloria a Dios. Los amalecitas atacaron cuando estaban las mujeres Abigail y Ahinoam, gozo y deleite, expuestas. Amén. Gloria a Dios. Amalek tuvo una estrategia para batallar Israel en aquel día, y ahora Amalek no iba a batallar contra Israel, pero sí fue a atacar un lugar el cual estaba dominado por un hijo de Dios. Amén. Siclag le pertenecía a David. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amalek, los espíritus no mueren. Ese Amalek que se enfrentó a Moisés, ese Amalek ya estaba muerto. Quedaban los descendientes de él. Pero los espíritus no mueren. Los demonios siempre tienen el mismo patrón de ataque. Siempre tienen el mismo patrón de ataque. Pasaron cientos de años después de esa batalla de Amalek contra Moisés. Amén. Pasaron cientos de años. Pero tuvieron el mismo patrón de ataque, la misma estrategia. Tienen las mismas niñerías, tienen las mismas tretas para atacar. Amén. Y los amalecitas entonces se llevaron cautivo a los débiles. Se llevaron cautivo a las mujeres de David. Ahora, Moisés en aquel día nos entregó la clave para derrotar a Amalek. ¿Cuál era la clave? Moisés alzó sus brazos adorando al Señor Jesucristo, adorando a Dios, levantando sus brazos, amén, glorificando a Dios, y así Josué prevalecía en la batalla. Pero una vez que los brazos de Moisés se cansaban y bajaba, entonces Amalek empezaba a prevalecer. Entonces ahí está la clave. Vino Aarón y vino Hur, uno en cada lado, a levantar los brazos de Moisés. Aarón significa el Espíritu Santo. Aarón es un tipo del Espíritu Santo en esa instancia, por cuanto Aarón tiene el incienso. Aarón va al lugar santísimo, en la gloria Shekinah, y baja la presencia de Dios. Aarón es un tipo de aquel que tiene comunión con el Espíritu Santo. Amén. Entonces un ministro que hace descender fuego del cielo. Amén. Y luego tenemos a Hur. Y Hur era el abuelo de Betzalel. Y Betzalel fue aquel que edificó, el cual construyó los materiales del tabernáculo, el arca del pacto, todo eso, la mesa de los 12 panes, todo el tabernáculo, todo eso lo diseñó Betzalel. Y Betzalel no estuvo en el monte al lado de Moisés, al lado de todo, la nube que bajó, de los rayos, de los truenos, cuando los 7 sellos se le abrieron a Moisés y Moisés pudo ver el trono celestial, todo lo celestial pudo ver Moisés. Betzalel no estuvo ahí, pero Betzalel debe haber tenido una revelación, la misma revelación que le llegó al profeta. El profeta le debió haber dicho: es así, yo vi esto otro, y Betzalel estaba marcando inmediatamente, estaba diseñando inmediatamente. ¿Por qué? Porque Betzalel es un tipo de la palabra. Entonces, si Betzalel, el cual era nieto de Hur, entonces Betzalel estaba en los lomos de Hur. Amén. Era un tipo de que de Hur procedió. Fue de Hur, de sus lomos trajo producto en el futuro esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Vino Betzalel, un hombre con un don tremendo. Amén. Entonces Aarón, un tipo del hombre que hace descender fuego del cielo, un tipo del Espíritu Santo, y en el otro brazo estaba Hur, el cual a través de él, de su lomo, a través de él, vino una palabra revelada. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, así es como se derrota a Amalek. Amén. Con el Espíritu Santo y la palabra. Amén. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo David? David lo primero que hizo fue al sacerdote.
lo primero que hizo fue al sacerdote. Amén. 1 Samuel 30, desde el versículo 7, y dijo, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. O sea, Dios de antemano le dijo, tú vas a vencer. Tú vas a vencer. Amén. Entonces, para derrotar a Amalek necesitamos el Espíritu Santo y la palabra y el Espíritu Santo. Aarón y Ur. Aarón tipo el Espíritu Santo, Ur tipo de la palabra. Ahora, en esta instancia, en este otro mover, en esta otra situación, tenemos a Abiatar, el sumo sacerdote, y tenemos ahora el efod. Amén. Ahora, si se dan cuenta, Aarón, que era el sumo sacerdote de aquel instante, Aarón era un tipo del Espíritu Santo. Pero ahora Abiatar, en esta instancia, Abiatar como sacerdote, ahora Abiatar representa el ministro, el cual entrega la palabra. Amén. ¿Se dan cuenta que un sacerdote en un momento fue un tipo del Espíritu Santo, pero ahora un sacerdote es tipo de la palabra? Abiatar es tipo de la palabra. Y ahora el efod ahora es un tipo del Espíritu Santo. El efod es lo que le respondió a David. Amén. Entonces prácticamente David, ahí al ir a Abiatar, David inmediatamente tuvo sosteniéndose su Aarón y tuvo sosteniéndose su Ur. David hizo idénticamente lo que tenía que hacer para derrotar al linaje de Amalek. Hizo inmediatamente eso. Porque David no dijo, no tengo ningún Aarón ahora. No tengo ningún Ur ahora. ¿Qué hago? ¿Qué podría hacer? No tengo nada. Pero la tipología espiritual, estamos hablando de tipos y sombras. Tipos y sombras. Ahora nosotros no tenemos un Moisés, no tenemos un profeta como Moisés, no tenemos un profeta como Juan el Bautista, no tenemos un Elías, pero sí tenemos un mensaje traído por el séptimo ángel. Sí tenemos eso. Y sí tenemos un Espíritu Santo. No tenemos un Josué tangible, pero tenemos un Espíritu Santo intangible. Son tipos y sombras, tipos y sombras. Y David decía, no tengo un Aarón, no tengo un Ur, pero tengo un Abiatar, el cual tiene un efod. Ahí tengo Abiatar, la palabra, el efod del Espíritu Santo, Dios mismo hablando. Amén. Entonces David inmediatamente glorificó a Dios y tuvo su Aarón y tuvo su Ur. Amén. Gloria al nombre del Señor. La misma estrategia. Amalek usó la misma estrategia para dañarle el calcañar al pueblo de Israel. Pero con la estrategia de Moisés de tener al Espíritu Santo y la palabra sosteniendo sus brazos, ahí se le cortó la cabeza a Amalek. Ahí se le golpeó la cabeza a la serpiente. Amalek. Amén. Y ahora Amalek, su linaje había golpeado el calcañar del pueblo que estaba ahí con David. Amén. Dañó el calcañar. Pero ahora David tenía nuevamente la palabra y el Espíritu Santo. La palabra, el sacerdote, y el Espíritu Santo, el efod. Ahora un hijo de Dios, David, usó la misma estrategia para derrotar a Amalek. Amalek, pasaron cientos de años, usó una estrategia para dañar el calcañar. Pero ahora David usó la misma estrategia de años anteriores para golpear en la cabeza a Amalek. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y hallaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Amén.
Y la Biblia dice que después se encontraron con alguien el cual les ayudó, etcétera, etcétera. Y este dijo, bueno, yo sé dónde están. Y David fue y los despedazó a todos. Despedazó a todos los amalecitas. Fue algo tremendo, fue una gran victoria. Amén. Y esto es tremendo. Esto es tremendo porque David fue a recuperar lo que era suyo. Amén. Y tú tienes que recuperar lo que te pertenece. Tienes que tomarlo de regreso, lo que te pertenece. Amén. Gloria al nombre del Señor. David fue ante los amalecitas. Amén. Y los destruyó. Fue una tremenda escena. Amén. Imagínense y póngase en el lugar de las esposas de David. Póngase en el lugar de Abigail y Ahinoam. Amén. Quizás a ellas no le dieron un plato de comida en esos días. Quizás a esas mujeres la trataron mal, las amedrentaron, y quizás las amenazaron incluso con violárselas. Quizás alguna de ellas le dijo, ¿qué te crees tú con tratarme así? Y se ganaron una bofetada. Y esa mujer de David sangrando, esa mujer de David quizás con un ojo morado, y las dos atadas, Abigail y Ahinoam, las dos atadas. Y Abigail le decía a Ahinoam, ¿estás bien? Y Ahinoam decía, sí, estoy bien. Y las dos llorando, las dos llorando, las dos llorando. Amén. Sin comida, quizás golpeadas, quizás amedrentadas. Amén. Y las dos atadas, cautivas. Era algo tremendo. Amén, era algo tremendo, las dos quizás llorando, quizás ellas pensando, quizás el día de mañana nos asesinan, o quizás el día de mañana nos violan, quizás nos dañan, quizás ¿qué harán con nosotras? Amén. Pero hubo un momento en donde quizás Abigail o Ahinoam alzó su mirada y vio la colina, y de la colina empezó a ver un estandarte, y vio a lo lejos y vio el estandarte de David, y quizás Abigail o Ahinoam le habló a la otra y dijo, mira lo que mis ojos ven, tú estás viendo lo mismo que yo, y la otra le dijo, sí, veo lo mismo, y dijeron, estamos salvadas, vieron el estandarte que venía, era el estandarte de David, y luego vieron cabalgando gallardo, firme y enorme, ese hombre con cabellera rubia, una melena rubia, amén, y barba imponente, era el amado, era David el amoroso que venía a buscarlas a ellas. Era David el amoroso. Amén, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y una le dijo a la otra, estamos a salvo. Viene por nosotros, estamos a salvo. Viene a libertarnos. Amén, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y quizás Abigail estaba y le habló a su carcelero, el cual le dio la bofetada. Y Abigail quizás amordazada, quizás atada, quizás miró al carcelero y Abigail le dijo, oh, tú estás en un gran problema ahora. Porque cuando David llegue, y cuando David tome la ciudad, y cuando David se entere que tú has dañado a la mujer de sus ojos, oh, si tú me has hecho daño a mí, ¿qué te hará él a ti? Yo que tú no me gustaría estar en tus zapatos. A mí no me gustaría estar en tus zapatos. Tú estás en un serio problema. Estás en un serio apuro, porque David ya viene, David, el cual no pierde batallas, David, el cual se enfrentaba a la guerra y todos los enemigos decían, estamos perdidos. Abigail y Ahinoam dijeron, estamos salvadas. Gloria al nombre del Señor. Déjeme decirles esto, que el esposo ya viene por nosotros. El esposo ya viene por nosotros. Y en este Edén de Satanás, en este Edén que nos tiene prácticamente cautivos, nos tiene amedrentados, que en cualquier momento nos quitan la comida, que en cualquier momento nos quitan el trabajo, que en cualquier momento viene un desastre. ¿Ven?
el diablo tratando de amedrentarnos, el diablo tratando de hacernos sufrir, el diablo tratando de decirnos, incluso yo te voy a violar tal cual como violé a Eva. El diablo tira sus amenazas, el diablo lanzando sus dardos, lanzando sus bofetadas, golpeándonos día a día para vernos caer. Amén. Pero nosotros, a lo lejos nosotros vemos que ya salió el sol, el amanecer está saliendo, y el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, viene desde las alturas, y nosotros le decimos a ese diablo, oh, déjame decirte, tú estás en un serio problema, déjame decirte que tú estás en un serio apuro, porque el esposo viene por mí, gloria al Señor. Lo que hizo David fue tremendo, porque David hizo un acto de redención al traer de vuelta a Abigail y a Ahinoam. David hizo un acto de redención, porque David recuperó lo que se había perdido, David recuperó lo que estaba perdido, David lo vuelve a recuperar y lo toma consigo. Yo tomo lo que me pertenece. Esas dos mujeres me pertenecen, son mías. Amén. Fue un acto redentivo. Y nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, nuestro David, nuestro Jesucristo, viene y nos toma consigo y nos lleva con él. Gloria al nombre del Señor. David peleando contra los amalecitas ahí en ese pueblo, David peleando contra los amalecitas. Ese es un tipo del Espíritu Santo peleando a través de nosotros en este Edén de Satanás. Y cuando David tomó de un brazo a Abigail y tomó del otro brazo a Ahinoam y se las llevó nuevamente al hogar, ese es un tipo del arrebatamiento, ese es un tipo del rapto, es un tipo de irnos al hogar celestial con Jesucristo. O sea, estamos ahora en un campo de batalla, sí, pero el esposo es el que pelea por nosotros. Nosotros no estamos peleando, nosotros estábamos cautivos, estábamos aproblemados, pero David viene, Jesucristo viene y pelea a través de nosotros, amén. Y cuando ya no hay enemigos, cuando ya derrotamos a todos los enemigos dentro nuestro, y cuando cada redentivo, cada aquel que fue redimido por Jesucristo, cuando el cuerpo místico, toda esa pirámide de 7 colores, cada uno de los escogidos vence lo que tiene dentro, vence el inconsciente serpentino y lo limpia el río de vida y lo ponga un subconsciente lleno del Espíritu Santo, pues ahí, por predestinación, Jesucristo dice, ahora es tiempo, ahora bajo. Y ahí es cuando se lleva a Abigail y a Ahinoam, su gozo y su deleite, por cuanto el arrebatamiento va a ser un gozo y un deleite para Jesucristo, porque su esposa está nuevamente con él en la eternidad, Ahora David venció a Amalek y pudo recuperar a su gozo y su deleite en el desierto. Así que hay ocasiones en nuestra vida donde en este desierto perdemos nuestro gozo y nuestro deleite. Pero déjeme decirle algo, el Hijo de Dios puede recuperarlo. El creyente con el Espíritu Santo puede recuperar nuevamente su gozo y su deleite. Un gran shalom a cada uno de ustedes, mis hermanos, que sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo.